Bueno, buenas noches a todos. ¿Cómo están todos en esta noche? ¿Bien? Bien. Bueno, los veo bien contentos. Parece que el trabajo no estuvo muy duro. ¿O sí? Sí. ¿Sí? Bueno, nuestro hermano Javier, que estaba supuesto a terminar esta clase, se enfermó y entonces hoy hablé con él temprano y entonces me dijo que no iba a poder venir. Estemos orando por él. Y su esposa no maneja, entonces yo creo que maneja, pero no tiene todavía la licencia. Entonces no pudo venir. Entonces estemos orando por él. Pero estamos en la clase número 35, ¿verdad? Y si ustedes recuerdan, también quisiera recordarles que tenemos todavía, está mucho mejor, el hermano Daniel está mucho mejor, pero yo creo que si el Señor lo permite, lo vamos a tener aquí el domingo. Entonces por eso vemos que faltaron. ¿Y usted vino con quién, hermana? Mi nieta me trajo. Se trajo, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Ya vendrás con tu hija, ¿verdad? Pronto, sí. Ok, entonces tenemos, por eso han faltado hoy en esta noche. Estemos orando por él. Al final de la clase vamos a estar orando por él. También quería comentarles que anoche estuve allá en la clase de Waller, Texas, de nuestros hermanos allá de la Iglesia Bautista Reformada, y el profesor Alex, él viene a predicar, él es pastor y también es profesor del seminario, y va a venir a predicar el domingo. También viene el pastor Ricardo y algunos, tal vez alguno que otro hermano de allá también. Yo estuve sentado allá anoche en la clase muy buena. Está grabada, se las voy a pasar para que las vean. En YouTube también lo ponen. En YouTube ya lo pusieron, ya lo pusieron. En la página de ellos. En la página de ellos. Se lo voy a pasar para que se inscriban ahí en la página también por YouTube, porque los hermanos siempre están poniendo clases, predicaciones, todo eso es muy bueno para que ustedes crezcan también más todavía en el conocimiento del Señor. Como dice la palabra de Dios, que la palabra de Cristo abunde en nuestros corazones. La palabra de Dios. Y hoy más que nunca necesitamos la palabra de Dios. La iglesia de allá de Waller queda como a 1 hora, para ser exacto, 1 hora y 5 minutos. Y bueno, vale la pena. Hoy no pude ir, pero de todas maneras voy a estar viendo esa clase. Espero que si usted desea verla también, mañana yo voy a ir. Los que deseen ir conmigo, díganme, yo me voy a ir como a las 7:45, por ahí, poquito antes de las 8. Me voy, arranco para allá, pero va a ser de 9 a 3 de la tarde. Vamos a tener, mañana es largo, pero son clases muy, muy buenas. Así que si usted puede ir y desea ir, y bueno, algunos de los hermanos, las clases están abiertas para las mujeres también. Hay hermanas que se están preparando también para enseñar a los niños, enseñar a las mujeres. Es importante. A veces dicen, no, enseñar a los niños es sumamente importante, ¿ok? Porque ellos van a ser los futuros pastores, los futuros misioneros, los futuros presidentes, uno nunca sabe qué van a ser nuestros hijos. Y a esa edad que la tierra está bien fértil, es donde es bueno enseñarles la palabra de Dios. Entonces, bueno, si puede, pero si no puede, no hay problema. Todo eso va a estar grabado y usted lo puede ver. Ok, hermanos. Vamos a orar de nuevo para poner esta clase en las manos del Señor. Padre, te damos gracias una vez más por habernos reunido como tus hijos para aprender, para crecer. Señor, pedimos que sea tu Santo Espíritu hablándonos, dirigiendo esta clase como siempre lo haces. Ayúdanos, Señor, a aprender, a tomar de la fuente inagotable de vida que eres tú, Señor. Ayúdanos a ser humildes, a comprender, Dios mío, que esta obra no nos pertenece, te pertenece a ti. Nosotros somos obreros inútiles, Dios. Todo lo que tenemos viene de ti
y por eso podemos servirte. Nos has dado la oportunidad, el privilegio de ser tus instrumentos. Ayúdanos en esta noche, abre nuestro entendimiento para poder comprender tu palabra, atesorarla en nuestros corazones y ponerla en práctica, Señor, que es lo más importante. De nada vale que sepamos tanto, pero que no apliquemos lo que sabemos, Señor, y que vivamos este evangelio tan poderoso. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que nuestro hermano estaba hablando la clase pasada. Estamos hablando de Dios es Señor sobre todo. Dios es Señor sobre todos. Todos tienen el libro, ¿verdad? Si no tiene, pues compártalo allí. Entonces, esta clase se enfoca más que todo en la supremacía de Dios. Dios es supremo. ¿Qué significa la supremacía de Dios? ¿Qué significa? A ver, ¿quién se atreve? ¿Un valiente o una valiente? Que Dios es superior a toda su creación y todo ser en la tierra y el universo. 100 puntos. Muy bien. ¿Alguien más? Eso es, ¿verdad? Ok. Algo más elevado de su excelencia. Es Él, ¿verdad? Muy bien. Entonces, dice aquí abajito, y si usted quiere subráyelo también porque contesta la pregunta, en donde está el título en negrilla, la supremacía de Dios, en la segunda línea de este párrafo dice, la palabra supremo se refiere a lo que es más elevado en excelencia, rango o autoridad. La supremacía de Dios se refiere a su posición exaltada sobre toda la creación. ¿Okay? Él está en una posición más elevada de su creación. Ok, entonces, ¿qué significa la palabra excelso? Siempre nosotros escuchamos esa palabra excelso. Por ejemplo, aquí un poquito más abajo en el siguiente párrafo dice, la verdad de la supremacía de Dios tiene muchas implicaciones importantes. Cuando se refiere a la persona de Dios, significa que Él es infinitamente más excelente que cualquiera de sus criaturas y de más infinito valor que todas sus criaturas juntas. Entonces aquí viene, dice, cuando se refiere a la posición de Dios, significa que Él es excelso. ¿Qué significa que Él es excelso? Muy elevado, alto, evidente. Ajá, que existe en un máximo grado. Eso significa la palabra excelso. ¿Okay? Y se refiere a Dios, que Él está por encima de todo, lo estamos diciendo. ¿Ok? Entonces, sigue diciendo Él es excelso sobre toda la creación y no tiene igual. Por eso, mientras más nosotros conocemos a Dios, ya no es el Dios que muchas personas tienen, que es un Dios imaginario, que es como si fuera el genio de la lámpara mágica, que tú lo frotas y Él complace todos tus caprichos. Ese no es el Dios de las Escrituras, ese no es nuestro Dios. Mientras más nosotros lo conocemos, y lo estamos conociendo en este libro, ¿verdad? De los atributos de Dios, mientras más lo conocemos, más nos humillamos, más agradecidos somos, más entregados somos delante de Él. Entonces, sigue diciendo, cuando se refiere al propósito de Dios, significa que Él está en el centro en el centro mismo, de todas las cosas y las dirige. Y esto a mí ¿qué palabra puedo utilizar? Me toca profundamente.
las dirige todas hacia una gran meta. Y fíjese lo que dice, su gloria, su propia gloria. ¿Qué significa la gloria de Dios? ¿Qué significa la gloria de Dios? Su ¿Cómo? excelencia. Disculpe. Adelante. Pues yo entiendo que es como su gloria, su reino, Ok, estar con él. ok, ¿alguien más? Arnaldo iba a decir algo. Es su excelencia en su máxima expresión. De hecho, todo Él lo ha hecho para su gloria. Todo lo ha hecho Dice para que sí. de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Son todas las cosas. Y es un detalle muy curioso. Dios comparte su misericordia, Dios comparte su amor, Dios comparte su bondad, pero Él no comparte su gloria. Con nadie, así es. De hecho, si podemos ver el ejemplo cuando Él mandó a Abraham a sacrificar a su hijo, eso era paralelamente lo que hizo Cristo por nosotros, pero sin embargo Él se lo impidió. ¿Para qué? Para que Abraham no se gloriara de lo mismo que Cristo iba a hacer. Porque quizás después, si eso hubiera sucedido, hoy estuviéramos hablando, no, pero Abraham sacrificó a su hijo primero. No. Él en ese momento le probó la fe, pero hasta ahí llegó. Pero nuestro Dios no, nuestro Dios dio su hijo en muerte y muerte de cruz, o sea, que aún permitió que su hijo se diera en la más vergonzosa muerte, que era morir en un madero por nuestros pecados. O sea, toda la gloria, aún hasta la muerte y mucho más en su resurrección, es para su propia gloria. Para su propia gloria. Eso es algo que Dios lo caracteriza, todo lo ha movido para eso, para su gloria. Y ahí podemos ver un tipo también, ahí donde acabas de decir, cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo, vemos un tipo de lo que hizo Dios con su hijo en el Antiguo Testamento. Okay. Entonces, la gloria de Dios es la belleza de su santidad. Eso es algo hermoso, la santidad de Dios. Y por eso Dios nos dice a nosotros, no por eso, pero nos manda, nos ordena, sean santos porque yo soy santo. Vamos a ver Levítico 10:3 en el Antiguo Testamento. Vamos a ver Levítico. Un momentico a ver quién dice, quién lo tiene primero. Levítico 10:3. La gloria de Dios es la belleza de su santidad. Levítico 10:3. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Exacto. 10:3. Entonces Moisés dijo a Esta Aarón. es la Reina Valera. Sí, está bien. 10:3. Capítulo 10, versículo. Sí. Ajá. Sí. Santo seré tratado por lo que se acerca a mí y en presencia. Y en presencia de todo el pueblo seré honrado. Sí, ahí nos ubicamos en lo que le pasó a Nadab y a Abiú, los hijos de Aarón, ¿verdad? Como ellos, el Señor los mató, porque ellos ofrecieron que fuego extraño. Y fíjense, ellos eran sacerdotes. Nosotros como el pueblo de Dios hemos sido hechos sacerdotes del Dios vivo. Y debemos, cuando nosotros estamos alabando a Dios, estamos sacrificando alabanza a Dios. Por eso a veces de repente la alabanza no me gusta o el ritmo no me gusta. Pero estamos adorando a Dios. No me tiene que gustar siempre a mí. Puede ser que al hermano le guste, pero a la hermana no le gusta. Pero los dos estamos adorando a Dios. Sacrificamos adoración, alabanza a Dios. Entonces,
Por eso tenemos que tener cuidado que nosotros vamos a cantar a Dios cada vez. Tenemos que ser cuidadosos en qué vamos nosotros a cantar, que no sea una herejía. También que vamos a escuchar. También que vamos a escuchar. Exacto. Es importante. Porque dice el Señor, como santo seré tratado. Entonces vienen consecuencias cuando nosotros no hacemos las cosas como Dios manda. Cuando nosotros predicamos, tenemos que predicar lo que está en la palabra de Dios. No podemos nosotros hacer, cuando nosotros no predicamos lo que dice la Biblia, nos convertimos en, eso no es una iglesia, es un club social hereje. Debemos predicar y cantar lo que dice la Biblia. ¿Okay? Porque Dios es santo. Y mientras más lo conocemos, pues, por eso yo animo tanto a la gente que venga a las clases. Que venga a las clases. Porque ahí es donde nosotros vamos a conocer a Dios. Las preguntas, los domingos, los viernes. Creciendo en el conocimiento de Dios para andar como Él nos manda que andemos. Es que es muy saludable para una iglesia no solo escuchar sermones, sino que tenga clases para como iglesia crecer juntos y saber las inquietudes de los demás hermanos. Es fundamental asentar las bases no por sermones, sino por clases. Y los sermones ratifican lo que hemos aprendido en clase, o sea, lo que hemos aprendido en la palabra de Dios. Pero es la clase la que fortalece la iglesia. Exacto. Por eso tenemos que hacerle mucha publicidad. Exacto. Tenemos que hacerle mucha publicidad, no solamente en las redes, a las clases, sino también personal. Animar a los hermanos. Vengan, y a los que no son hermanos, vengan a las clases. Porque ahí pueden preguntar. Es como aquí ahora Lucía, que acaba de llegar a la iglesia. Ella tiene una pregunta. El viernes pasado tenía una pregunta. Hoy tal vez tiene otra. Pero en el sermón no puede preguntar, solamente puede oír. Pero en las clases tú puedes preguntar. ¿Okay? Entonces es importante. Ok, hermanos. Vayamos entonces donde quedamos el viernes pasado, en la página 222. Te quería hablar solamente un resumen. Y se acuerdan que hablamos en la nota, donde dice, en la nota dice, el nombre del Señor, el Altísimo, traduce el vocablo hebreo, y voy a hacer una pregunta. La Biblia se escribió, el Antiguo Testamento se escribió en Hebreo. ¿seguro? Sí. Ah, ok. ¿Y el Nuevo Testamento en Griego, ¿en qué? griego y poco de arameo. ¿Seguro? A ver. Arameo y griego. Arameo y griego. Arameo primeramente, pero Sí, y griego fue por lo del apóstol Pablo. el griego de hecho fue un aporte tremendo que le dio la palabra de Dios porque es mucho más amplio. Estamos hablando, para que tengan un ejemplo, eso yo conversando eso con mi hijo, yo se lo dije, y entonces yo le dije que antiguamente en el hebreo y en el arameo, para decir un ejemplo, y le agradó a Dios, la palabra en arameo decía, y Dios puso nariz de caballo. Y cuando decía, y se airó Dios de esta situación, decía que Dios había puesto nariz de todo. O sea, es difícil en ese momento, porque estamos hablando que es un idioma, una lengua muerta que tiene a lo sumo en todo su esplendor de lenguaje, tiene, creo que no llegan a 2000 palabras, todo del hebreo y del arameo, de hecho. Entonces, el griego le aportó un matiz mucho más grande, mucho más específico, mucho más explícito. Por eso es muy importante cuando nosotros tocamos una palabra y la llevamos al griego y vemos cómo le cambia completamente el significado. Significado que le cambia para bien, no para mal. ¿No? Y ahí entendemos el contexto realmente de lo que estaba hablando Pablo. Como que se apega más Correcto. a la realidad, a la verdad. Exactamente. No la verdad, sino que más... Para entender. Exacto, entender más, Sí. más precisamente de lo que está hablando. Por eso vemos aquí en el libro que hace
palabras y a veces las saltamos, pero no, o es sea, importante que es decir las importante. palabras. Exacto, porque Aunque no él, entendamos por ahora qué significa, cómo se escribe, pero te da un matiz. Si algún día pudiéramos tener el Divine o una Biblia interlineal griego-español, veríamos una gran variedad de palabras, de textos que cuando vemos en la palabra raíz, su significado, le cambian gigantescamente la visión del texto. sí. De hecho, están ofreciendo, el seminario está ofreciendo una clase barata, creo que por $35 nada más, de griego, de griego, por 10 semanas en línea. Los que quieran avísenme para darle la información. Esto es estudio. Como dice Lucía. No entendemos bien inglés y ahora vamos a estar en griego. Sí. Pero a lo mejor el griego, ¿verdad? Lo aprenden así de volada. Pero bueno, estamos confiados de que estas traducciones que nos han llegado al español son fieles y podemos vivir por ellas, ¿ok? Podemos confiar en que Dios ha preservado, no solamente en este idioma, sino en los diferentes idiomas, porque, por ejemplo, Martín Lutero hizo la traducción al alemán, ¿verdad? Y Dios lo usó. O sea, el Señor, como hemos visto en la confesión, que el Señor guardó providencialmente, ¿ok?, las escrituras para que nos llegara el mensaje de Él, ¿verdad?, puro, sin errores, sin nada de eso. ¿Okay? Cuando no entendemos algo, el error está en nosotros, no en la palabra, sino en nosotros. Entonces, por eso debemos orar, buscar, para poder llegar a entender el mensaje que Dios nos quiere dar. Entonces, seguimos aquí en la nota de la página 222, que dice el vocablo hebreo Yahvé, Elión, el cual comunica, porque fíjense que después entonces él dice, el autor del libro, te dice lo que comunica en esa lengua, ¿verdad?, hebrea. Dice, o expresa la soberanía, exaltación y majestad de Yahvé. Véase también el Salmo 7:17 y el Salmo 47:2. 7:17, pero no lo vamos a ver para poder avanzar un poco, porque esto es de la semana pasada. Yo solamente un resumen para... Este versículo no está enseñando que hay más de un Dios verdadero. Fíjense que dice que no está enseñando. En el tiempo del salmista, como sucede hoy, eso sucede hoy también, las naciones estaban inundadas de dioses falsos y la adoración a ídolos. ¿Se acuerdan que hablamos la semana pasada de los ídolos y todo eso? Y entonces sabemos que un ídolo, como dice la palabra, no es nada en este mundo. Hay gente que a veces le tiene miedo cuando ve un ídolo, cuando venimos a los caminos del Señor y éramos brujos, éramos santeros y tenemos ese montón de estatuas en nuestras casas y todo eso. Eso no tiene ningún poder. Cuando usted viene a Cristo, eso pierde poder sobre usted completamente. Eso hay que hacerlo polvo, porque eso no es de Dios. La palabra de Dios dice que los demonios están ahí, detrás de los ídolos están los demonios. Lo podemos ver claramente. Fíjese que aquí yo lo subrayé, si usted desea, donde dice aquí mismo en la nota. El apóstol Pablo declara que estos llamados dioses no eran más que demonios. Y aquellos que les ofrecían sacrificios los hacían ¿a quiénes? A los demonios. Ahí sí podemos ver, si quieren, 1 Corintios 10:20. Ese es el libro o la carta que estamos predicando. Empezamos a predicar apenas. 1 Corintios 10, a ver. 10:20. Ajá, adelante, hermano.
Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes de los demonios. Sí, os hagáis partícipes Partícipes. de los De los demonios. demonios. Exactamente. Pues fíjese, y le está hablando a la iglesia. No quiero que ustedes sean partícipes a los demonios. Cuando tú te paras a una estatua y eso es un pecado terrible. Yo no creo que un cristiano verdadero haga eso, ¿verdad? Yo no creo que lo haga porque el mismo Espíritu Santo te habla. Tú repudias rápidamente eso. Pero en caso de que se confunda, porque hay gente que dice, wow, pero este cristiano, ¿cómo vive así? Y es cristiano. No todo el que está en la iglesia es cristiano verdadero. No todo el que dice Señor es realmente cristiano. ¿Okay? El Señor muy claro dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Okay? Entonces, eso es una tremenda abominación, un tremendo pecado que un cristiano se ponga en ese plan, ¿verdad? De estar idolatrando, estar teniendo cualquier porquería de esa en su casa. ¿Okay? Eso tenemos que sacarlo porque claramente la palabra nos dice que eso no es de Dios. Al contrario, es de Satanás. Y nosotros hemos roto. El Señor nos ha comprado a nosotros por un alto precio. Nosotros debemos honrar eso que Él hizo por nosotros. Pero debemos de tener cuidado en eso porque a mí me tocó una anécdota que en el principio cuando empecé pues cuando Dios me empezó a poner el Espíritu Santo, que empiezas a conocer más su palabra y todo, y empecé a mirar en Proverbios, pues todo lo que viene de los santos, de los falsos dioses y todo eso. Y cuando iba a visitar a la casa allá en México de mi mamá, me incomodaba bastante que miraba cosas. Y mamá me decía, ¿qué tienes? Y yo, te voy a decir la verdad, mamá, no quiero ver eso, te los puedo tirar. Y no, mijito, espérate, pues, ¿por qué? Y es que viene en la Biblia, mamá, no puedes tener esto. Pero mamá todavía no se convertía. Y yo era el único que todavía apenas me había convertido, Señor. Y ya después con el tiempo mi mamá ya empezó a tirar las cosas y a veces que llegaba y mi hermana se molestaba porque de repente le decía, mamá, ¿y tienes esto? Ay, mijito, pues no me doy cuenta. Y pues tíralo tú, me decía, agárralo porque está alto. Y yo lo agarraba y a veces que mi familia, mi hermana me miraba y no me lo tires, ¿por qué vas a tirarlo? Y se enojaba bastante. Y le decía, hermana, es que esto no es de Dios, son demonios estos. Sí. No hablan, no nada. ¿Qué le vas a decir? Pero ellos no entienden porque pues no hay Espíritu Santo. Pero cuando estamos en una situación así, porque vamos a suponer, ella los vota, pero están en su corazón. O sea, tenemos que esperar que las personas realmente se conviertan. Sí, o sea, por eso le digo de que el Señor mamá nos no salve. Entendía, porque... ni mi hermana, pues menos, ahorita no. Pero mamá ya después con el tiempo ya me decía, mijito, allá está uno arriba, pero no lo alcanzo. Ay. Cuando la visitaba para allá. Y me decía mamá, nada más que no te mire tu hermana porque se te va a ir como fiera. Yo, no, hombre, no pasa nada. Pero pues no entienden esas personas. Ok. Bueno, hermanos, vamos a avanzar. Entonces ya sí, aquí entramos a Isaías capítulo 57. Isaías 57, 15. ¿Qué dice? Primero que lo tengo. Porque así dice el ángel sublime que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Yo habito en lo alto de los santos, y también con el contrito y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos. Así es. Yo habito en lo alto, santo, y también con el contrito y humilde de espíritu. Fíjense, vamos a leer un momento la nota que dice, las frases alto y sublime y cuyo nombre es santo comunican ambas la misma verdad acerca de Dios. La palabra santo traduce el vocablo hebreo Gadosh,
el cual significa separado, marcado, puesto aparte o retirado del uso común. Fíjense, retirado del uso común. Y eso es lo que es nuestro Dios, ¿verdad? La única manera que nosotros nos hemos podido acercar a Dios, porque nosotros estábamos separados de Dios. ¿Por qué estábamos separados de Dios? ¿Por qué causa? ¿Por qué motivo? Por el pecado. Por el pecado. ¿Y cómo nosotros nos acercamos a Dios? Nos Por medio de pudimos Jesucristo. acercar. A ver, Isbe, ¿cómo nosotros nos pudimos acercar a Dios? Juan. Por medio de la comunión, por medio del bautizo. Por medio de Jesucristo. de Jesucristo. Por medio de Jesucristo. Pero primero que todo por la gracia de Dios que fuimos. La gracia de Dios fue la que te trajo, ¿verdad? Pero el filtro para llegar a Dios es Jesucristo. La única manera de llegar a Dios es a través de Cristo. No hay otra manera. ¿Ok? Es a través de Cristo. El sacrificio de Cristo fue el que nos acercó a Él, a Dios. Esa es la única manera. O sea que todas las demás religiones, ustedes saben ese dicho que dicen que todos los caminos te llevan a Roma. ¿Eso es verdad? Eso no es verdad, ¿verdad? Todos los caminos te llevan a Dios. Bueno, el primero sí es verdad y segundo. En Roma, de hecho, se decía eso porque Roma, la geografía de Roma estaba diseñada de que todos los caminos, eso era como el 8, el 6, 10, que todo llegaba a downtown. En Roma pasaba eso. Todos los caminos eran como una estrella, que todos llegaban al centro de Roma. Literalmente. No todos llegan ahí. Pero no todo. Por eso es el dicho, pero Sí, no. por eso es el dicho, exacto. Sí, exacto. Pero hablando de las religiones, pues sabemos nosotros, porque Mahoma murió y no resucitó. Ahora vamos a entrar un poquito más allá. Confucio murió y no resucitó. De las religiones más grandes que hay en el mundo, ¿no? Buda también murió y no resucitó. Pero Cristo murió y resucitó. La resurrección es ¿qué? Es el sello. ¿Ok? La resurrección es el sello de nosotros como cristianos. Que como dice el apóstol Pablo, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación, todavía somos hallados en pecado. Y el pecado es lo que nos separa de Dios. Mientras nosotros comprendemos, eso es lo que debemos orar, que nosotros podamos entender el poder de la resurrección, el poder del sacrificio de Cristo, para nosotros valorarlo cada vez más y andar como a Él le agrada. Y predicarlo, eso es importante. Vamos a seguir leyendo. ¿O alguien tiene algún comentario de eso? Yo tengo una pregunta. Adelante. ¿Quién es Buda? ¿O qué es Buda? Buda. Buda fue el líder de la religión, los budistas, los que se pelan así completamente, es una religión asiática, ¿no? De Asia. ¿Y eran sectas? Es una Es secta. una secta, o sea, no religión, no llega. Se llamó religión porque es una Sí. manifestación religiosa, apartada, desviada de la verdad, pero es una manifestación religiosa, es una religión. Ajá. Sí. Pero eso sí, pero es que de hecho, secta, a veces hablar de secta como que lo minimizamos. No, el budismo, eso es seguido por millones de personas en Asia, o sea, es algo grande para ellos. Sí. Y están aquí en los Estados Unidos también. Aquí hay de todas esas religiones. Y fíjense que yo a veces ando por ahí manejando y yo veo, ellos han levantado sus templos, así sean chiquitos, pero los están levantando. Sí, allá por Texas City hay una parte, no me acuerdo qué calle es, cuál avenida, y está esos budas, pero grande, una estatua grandísima, y Sí. varios así, color dorados. Pero wow. Terrible, Sí. terrible. Y eso, ¿Ah? eso es algo. ¿Que sea un panzón? Ese mismo, Sí, Ese panzón. ese mismo. creo que está como
Exacto. Con algo Es un choco, ídolo, lo han no sé. convertido en un ídolo también, porque hay estatuas por muchas partes. Cuando vas a las tienditas chinas tienen al Buda y al gatito que le con la manita así. Sí, Ah, la comida exacto. china. Sí. Y le rascan la pancita. Bueno, Yo me acuerdo. le rajan o le soban. Nosotros O le se las- sobábamos la pancita. Bueno, a mí me decían, no, que da suerte cuando éramos pequeños. Yo cuando veía un gordito eso, yo le sobaba Sí, la pancita. en nuestra ignorancia decíamos. Yo me acuerdo que mi mamá tenía un Buda. En mi casa había Buda, Santa Bárbara, Santa no tiene nada, muchas cosas. San Benito. Pero el hogar un desastre. El hogar un desastre. Fíjate cómo como el diablo ata y le miente a la gente. Como adorno. Como en México, la Virgen Guadalupe que fue inventada por los españoles para calmar a los indios en ese tiempo. Todo eso de la aparición y todo eso fue inventado por los mismos españoles para poder calmarlos. ¿Dónde está eso escrito? Perdón. En historia de Histórico. México. Yo lo vi en un documental. Ujú. Pero en historia de México creo que eso también. Bueno, es más conservativo, ¿no? En veces en México no se habla mucho de eso por lo mismo, porque en sí en México predomina mucho la religión católica. Ujú. Pero si empiezas a investigar, pues te das cuenta de muchas cosas. Que un manto, ¿no? Que él hizo así Pero y estaba dibujada. supuestamente eso fue algo que ellos inventaron para calmar a los indios y traer su fe y poder ¿cómo se dice? dominarlos. Ujú. De hecho, los rosarios son peligrosos, eso, ¿verdad? Son ataduras de demonios. Claro. Y personas que no tienen el conocimiento o el Espíritu Santo piensan que están rezando y que van con las bolitas así, que quién sabe qué. Eso no hay nada, no hay salvación, no hay. Sí. Esa es la palabra. No hay salvación. Ahora, hemos hablado de que Dios está separado y nosotros nos hemos podido acercar a Él o tener comunión con Él a través de Cristo. Pero en la otra parte de la nota dice, si usted lee allí, dice esto es cuando se refiere a Dios. La palabra tiene por lo menos dos significados importantes. Número uno, Dios es trascendente sobre su creación. Y número dos, Él es trascendente sobre la corrupción de su creación. Está por encima. ¿Ok? Él está por encima. Trascendente es el significado Trasciende, que que trasciende, que está... Avanza, o sea, Sí, puede pasar todas las cosas de la humanidad, de la creación, pero él permanece, o sea, ven que trasciende de generación en generación. Es lo que significa la palabra trascender, que pasa. pero qué hermoso. No sé, piense por un momento el valor que tiene esta salvación que nosotros hemos recibido. Este llamado que hemos nosotros recibido. Nadie puede venir al Padre si no es por Cristo. Nadie. Y que nosotros hayamos tenido este privilegio de que Él nos haya llamado. Eso es algo demasiado. Piense eso por un momento, cuando usted se vaya esta noche a su cama. Y le digo, cuando el Señor lo salva, usted tiene seguridad de que Él le pertenece. Pero la palabra dice que el mismo Espíritu da testimonio a tu espíritu de que eres hijo de Dios. Y si hijo, también heredero. O heredero con Cristo. Tú sientes esa paz. Y tú andas en paz. Porque sabes que estás en la mano de Él. Y tienes seguridad de vida eterna. Mis ovejas oyen mi voz. Y me siguen. Yo les doy vida eterna. Nadie las arrebatará de mi mano. Juan capítulo 6, versículo 33. Por ahí está, 34. Pero fíjese lo que dice hablando de Dios es santo y nos llama a nosotros a ser santos también. Vayamos un momentico a 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Ahí hay unos versículos muy poderosos. Segunda de Pedro.
Segunda de Pedro ¿Dos qué son? 2, capítulo 2, segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. ¿Qué dice? El Señor pues sabe rescatar de tentación a los piadosos. Esa es primera. ¿Esa es su primera? No, dice No, Segunda. Sí, está bien. 2 de 9 al 10. Segunda de Pedro, 9. no 9, 2, capítulo 2, versículo 9. Sí, Ajá. sí. Perdón. Dos, nueve. Sí, hermana, Sí, les perdón, digo. disculpen, Ok, soy yo que dice, estoy. El Señor pues sabe rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio, especialmente a los que andan tras la carne en sus deseos corrompidos y desprecian la autoridad. Atrevidos y obstinados no tiemblan cuando blasfeman de las majestades angélicas. Perdón, es que me equivoqué, es primera de Pedro. Es primera. Si me pasan un lápiz, por favor, para yo borrar aquí. Es primera de Pedro. 2.9. La computadora se equivocó ahí. Ahí va. Primera. Dice, pero ustedes son linaje Esa. escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Fíjense que aquí hay tanto en estos dos versículos y un poquito más abajo también. Vamos a leerlo con detenimiento aquí. Fíjense que dice, pero ustedes son linaje escogido. ¿Qué es un linaje? Una descendencia. Fíjense que está hablando, está hablando en presente. Quiere decir que antes no eras. ¿Ok? Y fíjense que dice la palabra escogido, que Dios te ha escogido. Primera de Pedro capítulo 2 versículos 9 y 10. ¿Lo tiene? Ayúdela. Ajá. 9. Los versículos son los chiquiticos, los capítulos son los números grandes. Entonces dice, fíjese que ustedes son todos linaje escogido, son todos real sacerdocio. No, son aquellos que Dios escoge y salva. ¿Ok? Entonces, dice que eres un real sacerdocio. ¿Qué significa que seas real sacerdocio? De la realeza. Real sacerdocio. Y que nosotros somos sacerdotes. Del rey. ¿Ok? En el antiguo pacto se reducía, ¿verdad? Era el pueblo de Dios, pero se reducía nada más a la tribu de Leví, eran los sacerdotes. ¿Ok? Pero ahora nosotros como pueblo de Dios, gentiles según la carne, pero pueblo de Dios espiritualmente, no importa de donde usted venga, si es salvo, usted es pueblo de Dios. Entonces usted es sacerdote, y el sacerdote tiene que sacrificar sacrificios, por eso hablábamos de la alabanza, que sean aceptables delante de Dios. ¿Y cómo nosotros sabemos que esos sacrificios son aceptables a Dios? ¿Cómo? ¿De qué manera usted sabe? Porque le nacen en el corazón o en la mente. ¿Cómo? ¿Cómo yo sé que lo que yo estoy sacrificando a Dios, o sea, lo que yo hablo, lo que yo canto, es aceptable a Dios? ¿Cómo yo lo sé? A través de la obediencia. Por medio de... La palabra. Muy bien, 100 puntos. A través de la palabra. Claro, la obediencia. O sea, ¿Te la ve? obediencia lleva... Está arrasando, dicen por allá. Está saliendo mitos. Qué bien. Exacto, a través de por eso la palabra, lo que estamos hablando, ¿verdad? En la confesión, que vinimos todos estos temas, el hermano Arnaldo, yo, estamos hablando, ¿verdad? A la confesión nos habla de la importancia de las escrituras. Debemos meditar, aprender, memorizar, para que cuando nosotros vayamos a hacer algo para Dios,
lo hagamos, si lo vamos a hacer para el Dios de la Biblia, el Dios real, el que creó los cielos y la tierra, sea conforme al deseo de Él. Aquí está la mente de Dios. ¿Okay? Cuando digo la mente, estoy diciendo la revelación de Dios para nosotros. La mente de Dios es infinita, pero aquí está lo que nosotros, si nosotros queremos saber algo de Dios, está aquí, en estos 66 libros, y no tenemos que inventarnos nada más. Cuando nos vengan con otra cosa, no es de Dios. Como dijo un hermano que lo oí predicando y le decía, no, que el Señor te dice esto y esto, y entonces él le pregunta en qué capítulo y en qué versículo lo dice. ¿Okay? Así es que nosotros debemos ser. No creamos nada ni hagamos nada que no esté aquí. Yo he escuchado personas muchas veces que dicen, oh, es lo mismo, o sea, también hablan de Dios, refiriéndose, pues, sí, a religión católica o cualquier otra religión. Dicen, pues también están hablando de Dios, es lo mismo. Y están equivocados realmente. La gente que no sabe el significado o que no conoce la verdad, en realidad, suele decir, es lo mismo. Están hablando de Dios. Pero, Exacto. Es que el detalle es de que ahí agarran los versículos a su conveniencia y ahí no hay obediencia. O sea, no podemos decir, mira aquí dice y acá dice esto, no quiero ver esto porque aquí no me gustó esto. Es todo. Entonces seguimos leyendo aquí un poquito más. Dice nación santa. Nación santa. Somos una nación santa. Porque Dios es santo. ¿Usted es santo? Sí, porque somos O sea, que no pecó hoy. Hoy no pecó. Hoy no pecó. Pero Adela, por favor, la chance. Es que Adela tiene su chocolate. Tiene su chocolate, ¿no? Exacto. Claro, Dios quiere que nosotros seamos santos y nuestro comportamiento debe ser santo, pero a veces nos equivocamos, es verdad, todos los días fallamos. ¿Okay? Nosotros podemos vivir la vida cristiana porque tenemos el Espíritu Santo, es la única manera. Por eso, y aún en esta carne limitada, pues pecamos. Pero lo tremendo es que no practicamos el pecado. ¿Se acuerdan? Si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío y el pecador? Y el impío y el pecador. Es como un tipo del aguijón que habló el apóstol Pablo, ¿verdad? O sea, cada quien tenemos un aguijón de eso de que, como pidiéndole, Señor, quítame esto, peco mucho con esto. Si Dios no le plazca, no te lo va a quitar porque... Bueno, el aguijón es otra cosa. O sea, pero es algo que peleas con un pecado que está constante en tu vida, ¿o de qué habla ese aguijón el apóstol Pablo? Ahí no dice realmente cuál era el aguijón de Pablo. Era un aguijón Que es y él oró Ajá. al Señor, pero no dice realmente qué era. Era algo que le incomodaba. Puede ser una enfermedad, puede ser. Hay teólogos que han dicho De hecho, pues, sí, hay muchos teólogos que dicen que era como una enfermedad. que era como Pero una, definitivamente era algo que le incomodaba. le incomodaba, que no lo quería, pero estaba ahí. Sí, eso es Estaba a lo ahí. que quiero De hecho, entender, hay un de que medio tenemos que- como algo que peleamos con algo. Sí, peleamos con El pecado, vaya, o sea. exacto, con el pero, pecado. o sea, es por eso de que, o sea, Dios no te lo quita porque pues tienes que vivir con eso en tu vida de cristiano. En el caso de Pablo, el problema que hay que aclarar, en el caso de Pablo, ese aguijón estaba para que él no se sobreenalteciera, Para que no se gloriara. para que no se gloriara. Eso era un algo, Dios lo estaba usando tremendamente, pero cuando ya empezaba, y él unos capítulos más atrás estaba diciendo, sacando todos sus galardones, porque yo por la ley el fariseo enseñaba los pies de Gamaliel y no sé, y le dice, pero todo esto lo dejaba por basura por amor a Cristo, pero ahí estaba el aguijón. Para que no te echen en tu mochila todos esos galardones, no, deja eso, eso no es nada. Dice, todo eso lo dejaba por basura por amor a Cristo. Entonces, ese aguijón estaba para cuando él se le olvidaba esa parte de todo lo dejaba por basura por amor a Cristo y se quería revestir de todos esos galardones, ahí venía el aguijón. Sí, Era alguien que Dios no le dejaba pasar una, como decimos nosotros los cubanos. sí. No le dejaba pasar una, ¿por qué? Porque era un instrumento escogido.
Y eso es bueno que y de hecho nos pasa a nosotros, sus hijos. Nos pasa, ¿por qué? Porque a veces nosotros, Dios nos usa en algo, ¿verdad? O en la enseñanza o en cualquier cosa que hagamos. Y la gente te dice, wow, pero qué bien, qué bonito, cómo el Señor te usa, ¿sabes? Y el Señor tiene que afligirte para que tú no te enorgullezcas, para que tú sepas que lo que viene, lo que estás haciendo y lo que Dios te da viene de Él. ¿Ves? Y la gloria es para Él. Pero ahora, lo que está diciendo Abel, ya viene siendo un pecado, viene siendo pecado. Luchamos con pecados, con cosas. Estamos en esta carne, pero no lo llamemos un aguijón, sino, sí, nos molesta eso y lo otro, pero tenemos que llevarlo todo a los pies de Cristo, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que hacer, pero la carne se levanta, nos descuidamos en las disciplinas espirituales, que es el ayuno, la oración, la lectura de la palabra, el estudio, el congregarnos. Entonces usted ve... Perdón, es una lucha constante. Es una lucha, pero no es no es el aguijón que Pablo estaba pasando. Más que todo eso es lo que estaba diciendo el hermano, que es para que uno él no se enalteciese, no se gloríe. Y eso nos pasa. Y yo les digo, me confieso con ustedes no saben las veces que yo he predicado y me he bajado triste. A la gente no se da cuenta, pero yo a veces me bajo triste y paso el domingo triste. Que no quiero ir a nada, ni que me inviten a ninguna parte, ni nada. A veces me pasa así. Muchas veces. Me siento tan mal, mire, de verdad que me siento que, no sé, que no sirvo, porque no sé, que no hice nada. Digo, bueno, siéntete bien que te sientes así. Porque si saliera, wow, yo soy tremendo, ahí sí siéntete mal. Sí. Debemos de reconocer que somos... Y le doy siervos, gracias al ¿no? Señor. Porque Claro, porque el Somos Señor, unos siervos instrumentos espirituales que Dios nos va a usar. Y, eso. claro, que no somos nosotros. Y cuando algo hagamos, que sea para la gloria, como lo dice su palabra. Como decía un hermano allá en Cuba, el mayor piropo que nos puede decir el Señor que había siervos inútiles. Sí. Hicimos solo lo que teníamos que hacer. Si al menos podemos cada uno hacer lo que teníamos que hacer para Dios, eso es algo, aunque nos llamen siervos inútiles, eso es una bendición en comparación de que nos diga apartado de mí, hacedores de maldad junto a los conocidos. Vaya, que logremos que Dios nos vaya esforzando. Por supuesto, vamos a hacer por su espíritu las buenas obras que Él preparó de antemano para que nosotros andemos en ellas. No vamos a hacer nada extraordinario, simplemente lo que ya Dios preparó. Pero si al menos que nos vea, que nosotros con nuestra vida demos ese ejemplo de poder estar corriendo por invitar a Cristo. Eso es lo que Dios quiere, que cada uno de nosotros hagamos. Vamos a tropezarnos, vamos a enfangar, nos sacudiremos, pero seguiremos por la gracia de Dios, que ya no vamos a querer estar en el fango. Vamos a caer por nuestra condición, pero ahí nos sacudiremos por la gracia de Dios y seguiremos avanzando. Sí, y es tan así, hablando de que Dios preparó las obras de antemano para que anduviéramos en ellas, y es tan así que tú a veces quieres hacer eso, no sé si yo sé que les ha pasado, pero que tú quieres hacer otra cosa y no puedes hacer otra cosa que eso. Y tú quieres ir o escapar de lo que Dios te está llevando y Él te está llevando ahí para que tú hagas eso. Y si no lo haces, pues te sientes triste. ¿No les ha pasado eso? Hasta en las cosas más pequeñas, lo que ustedes consideran que son pequeñas, pero Dios te lleva ahí. Y te va a llevar ahí y tú vas a entender después cuando lo hagas que era el propósito de Dios para tu vida. Ya Él había preparado eso de antemano para que lo hicieras. Entonces... Y se siente un regocijo cuando lo haces, como que el Espíritu Santo se regocija. Se siente feliz porque cumpliste el propósito que Dios quería que lo hicieras. Sí. Bueno, vamos a seguir analizando aquí. Yo creo que ya son casi las 8:30. Yo creo que esta clase se va en tercera parte. Nos quedamos donde mismo. ¿Por qué? No, en la nota ahora. Avanzamos hasta la nota. Una baja. Pero es que este pasaje bíblico me tocó esta tarde, ¿verdad? Y
todo lo que nosotros somos, y necesitamos entender lo que nosotros somos, lo que es Él y lo que nosotros somos para Él. Eso es importante. Entonces, aquí donde dice que somos posesión, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y eso me recuerda a la carta a los Colosenses, en el primer capítulo, que dice que Él nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. O sea, nosotros tenemos que entender quiénes somos nosotros, no para gloriarnos, sino para ser agradecidos y andar más humildes y humillados delante de Él. ¿Sí me explico? Humildes delante de Él, agradecidos. Ahí aplica el testimonio de ese cristiano, de donde nos sacó. Como ahí, o sea, en mi caso, como he andado en las tinieblas, el testimonio ese mío, las personas que me conocen, que siempre me conocieron, ellos se dan cuenta de lo que realmente era. Y ahí miran que la mano de Dios, ese milagro tocó en mi vida y me salvó de todo eso. Y por eso, siempre como cuando hay personas que de repente me miran, a ver, ¿qué hay? ¿Cómo estás? Cuando voy para allá, que ya tengo rato que no me miran. ¿Y qué estás haciendo antes? Vamos a dar una vuelta. Le digo, no, hombre, aquí estoy con mamá. ¿Para dónde voy? ¿Para dónde vamos? Dice, no, un rato a dar la vuelta, vamos a la turbina de agua a tomarnos una cerveza. Le digo, no, hombre, ya no tomo. Y se les hace raro. ¿Y eso por qué? Y una vez uno me tocó porque me dijo, pero burlándose, me dijo, ¿te hiciste cristiano o qué? Y yo le dije, wow, le dije, sí, gloria a Dios, le digo, sí. Y luego volteé otra vez, dijo, no, ¿es en serio? Le digo, sí, es en serio. Y luego ya me dice, ora por mí, para ver si a mí Dios me quita todo lo que tengo. Le digo, sí, claro que sí, voy a orar por ti. Y luego me dice, pero dile que todavía no. Le digo, no, le digo, es que el detalle de que si yo oro y si Dios me escucha, no va a ser a lo que tú quieras, sino lo que Dios. Le digo, pero si tú quieres, Dios hace contigo lo que quieras, para bien. Me dice, bueno, pues me da mucho gusto, pero ahí estamos platicando. Y se fue. Qué bien, qué bien. Así es, el Señor nos ha sacado, nos ha traído una nueva vida completamente. Amén. Ok, mis hermanos, entonces sigue diciendo aquí el 10, ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Eso es lo que hemos recibido. Antes no éramos pueblo, ahora somos pueblo. Entonces tenemos que entender. Por eso, cuando uno viene a la iglesia, yo me acuerdo que una vez yo fui a visitar una iglesia y apenas yo estaba entrando por la puerta de la iglesia, pase adelante, hermano. Y yo por dentro dije, pero ¿cómo sabe él si soy hermano o no? ¿Cómo él sabe si yo soy hermano o no? Porque todos somos hijos de Dios. Bueno. No todos. ¿Todos somos hijos de Dios? Bueno, Es la pregunta de Lucía. ¿Ah? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Todo lo que el Padre escogió. Ahora, cada uno obviamente va a dar testimonio de su convención y de su llamado. No sé si me explico. Yo lo que entiendo es de que, así como dijo el pastor, o sea, toda la gente allá afuera se dice somos hermanos porque Dios nos creó. Uh-huh. Por eso yo me imagino que por eso mucha gente te dice hermana y hermana, y yo entiendo eso cuando alguien me dice hermana. Si no estudiamos, si yo no entiendo, pues yo entiendo eso a mi criterio y a mi manera. Creo que Juan. Vamos a ver, primera de Juan, vamos a ver si eso es verdad. Vamos a ver qué dice la Biblia acerca de eso que está diciendo Lucía. Primera de Juan. Primera de Juan habla de los hijos de Dios y los hijos del diablo. Uh-huh. Primera de Juan capítulo 3. Vamos a ver si eso es verdad. Juan capítulo ¿qué? Capítulo 3, primera de Juan. Es la carta, no el evangelio, sino la carta.
capítulo 3. 3. Primera de Juan. Primera de Juan. ¿Cuál es? Primera de Juan tiene 5 capítulos nada más. Ajá. Capítulo 3. 3. Ujú. Desde el versículo 1. Del principio. Desde el Mire lo que dice. Vamos a esperar que Lucía lo... Primera. Primera de Juan. Ajá. Capítulo 3. Exacto. Del principio. Vamos a ir despacito. Dice, miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Está hablando de hijos de Dios y eso somos. Sigue diciendo, y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. ¿Quién es Él? Dios. Jesús. ¿Okay? Jesús es Dios. Pero segundo, pero ahí hay un detalle, el mundo. El mundo. ¿Quién es el mundo? El resto. El resto de los... Exacto. Y Cristo, y el apóstol le está escribiendo a los hijos de Dios. ¿Ok? Está marcando la diferencia. Exacto. Pero ahí va a ver cómo va aclarando. ¿Usted está ahí? ¿Sí o no? No sé si es Ayúdenla. Primera de Juan, capítulo Ayúdenla, 3. por favor. Sí, primera de Juan capítulo 3. Aquí es el capítulo 3. No, este es el capítulo 1. Ajá. El número grande es capítulo. Ajá. Vamos otra vez para que Lucía vea. Dice, miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce. Cuando dice el mundo, todas las personas, ¿verdad? Los que no son cristianos, Que no conoce. los que no conocen a Dios todavía, ¿ok? No nos conocen. Porque no lo conoció a Él, a Jesús. Amados, ahora somos hijos de Dios. Quiere decir, ahora presente, quiere decir que antes no éramos. ¿Mm? Antes no era, pero ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Por supuesto, en la glorificación, cuando estemos con el Señor. ¿Ok? Pues ahora estamos todavía en la carne, pero somos hijos de Dios. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿Ok? Porque lo veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica así como Él es puro. Ahora, aquí viene el número 4. Sígame ahí, dice. Todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley de Dios. Los 10 mandamientos es la ley de Dios. ¿Ok? El que la practique, tenga en mente la palabra practica. Pues el pecado es infracción de la ley. Ustedes saben que Cristo se manifestó a fin de quitar los pecados. Y en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Él no peca. Pues siga adelante, ¿no? Tranquila que va a entender, el Señor le va a dar sabiduría. Mira, dice, todo el que peca ni lo ha visto ni lo ha conocido. Hijitos, que nadie los engañe. El que practica la injusticia es justo, así como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo. Un hijo de Dios no es del diablo, ¿verdad? Pero escuche bien aquí. Porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. Y fíjense en el número 9, de ahí vamos a hablar, hacia atrás y hacia acá adelante. Dice, ninguno que es nacido de Dios, y se acuerda que le dije que mantuviera la palabra practica en mente. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él. No puede pecar porque es nacido de Dios.
En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Fíjese una cosa. No quiere decir que nosotros como hijos de Dios no pecamos, sino que no practicamos el pecado. Hay una diferencia en practicar el pecado y se lo voy a explicar como algo del mundo secular. Por ejemplo, yo no soy deportista, ¿verdad? Pero a mí me gusta, por ejemplo, el basquetbol. Me gusta ver el basquetbol y eso, y tal vez muy de vez en cuando lo juego, pero no lo practico. Hay gente, por ejemplo, que lo practica. A mi hijo le gusta practicar basquetbol, entonces él practica el basquetbol. Yo no, sino que yo muy de vez en cuando voy y juego basquetbol. Se lo traigo al ámbito espiritual. Como yo soy nacido de Dios, dice la palabra que yo no practico el pecado, ¿ves? Porque la simiente de Dios, que es el Espíritu Santo, permanece en mí y no puedo pecar. No practico el pecado, pero caigo por error. ¿Sí me siguen la diferencia? ¿Ves? Si pongo a mi hijo se llama Anthony, yo me llamo Robert. Robert, muy de vez en cuando, cae en el pecado. Pero Anthony, vamos a suponer, practica el pecado. ¿Sí? Es diferente. Entonces dice la palabra que el que practica el pecado es del diablo, lo practica deliberadamente. ¿Ok? Entonces hay una cosa, que el que es nacido de Dios le duele pecar. No es que no peca, es que le duele pecar. Cuando peca le duele. ¿Ok? En cambio, el que no es de Dios peca deliberadamente y sin freno. Sin freno ninguno. Cuando se refiere a la palabra nacido, está también refiriéndose a la persona que es convertida al Señor. Convertida al Señor. Nacido de nuevo. Vuelto a nacer. Claro, acuérdense lo que le dijo el Señor a Nicodemo en el Evangelio de Juan capítulo 3. Te es necesario nacer de nuevo. Y él era un religioso. Se conocía la palabra de Dios. ¿Ok? Él era un líder, él enseñaba al pueblo. Pero decía, él le dijo al Señor, necesitas nacer de nuevo. ¿Sí me explico? Los que no son de Dios practican el pecado y por lo cual, como practican el pecado, no son nacidos de Dios y son hijos del diablo todavía. Porque los deseos del diablo ellos quieren hacer. ¿Ves? En cambio, el que es nacido de Dios no practica el pecado, lo acabamos de leer, sino que le duele pecar. Cuando cae se arrepiente en el momento. En el momento le duele el pecado en el cual cayó. Y entonces, Señor, perdóname. Es un hijo de Dios, porque la simiente de Dios, el Espíritu Santo, hemos leído, permanece en esa persona y no puede pecar deliberadamente. Pregunta. Y cuando no le duele a esa persona el pecado, Es porque se enteró un montón. sí, Es porque- de- Es normal. Correcto. ¿Alguna pregunta? Eso aplica también hasta nosotros cuando no nos duele el pecado, ahí debemos de las alertas prenderse, porque pues no ha habido, No, si Bueno. te duele, no eres. por eso, o sea, No hay alerta ninguna. como ahí, No hay pastor, alerta ninguna. como ahí No yo te te- duele porque no tienes a Cristo, el Espíritu Santo no está en ti, pero nosotros que Mira, tenemos. un hijo verdadero de Dios. quería Es yo que decir, rápido nos inquieta eso. como también aplica esto, como cuando dice aquí en la palabra que dice de las personas que se enfrían, o sea, cuando ahí se enfría la persona, está pecando, o sea, porque pues no hay nada del Espíritu Santo ni de nada. Ahí esas personas No. nunca lo fueron cristianos. No, o sea, o son o no son.
Pero cuando habla de frío, ¿de qué frío? Si, o sea, eres cristiano, pero frío. No, tú te puedes enfriar, o sea, tú te puedes descuidar. Puedes contristar al Espíritu Tú Santo. puedes, exacto. Pero lleva consecuencias Sí, ese claro. enfriar. Eso es lo que voy, eso era lo que Claro yo que va a quería. llevar Sí. consecuencias, pero no es que vayas a perder la salvación. O sea, Dios te va a traer, como decimos los cubanos, por los pelos al camino de Dios. Y te va a poner un aguijón. Vas a tocar Vas a con pasar los por ojos situaciones ahí, vas a tocar hasta con que los Él te va a exprimir de tal manera que tú tengas que decirle, Señor, perdóname, Sí. rescátame. Porque hace cuenta. Nunca vas a estar contento. Exacto. O Es que nunca no vas a vas estar tú contento. no vas a estar en el lugar que ya Dios compró para ti. Ya tú no te deleitas en el fango, ya tú te deleitas en las cosas de Dios. Y podemos nosotros descuidar, y eso pasa cuando empieza a descuidar todo lo que es vamos a decir, los hábitos espirituales o las herramientas, el uso de las herramientas espirituales, que es la lectura de la palabra, la oración. Cuando tú empiezas a descuidar eso, No te olvides del ayuno. sí, dije eso porque Disciplinas espirituales. esas Disciplinas cuando espirituales. Cuando tú empiezas a descuidar eso, tú empiezas a entrar en un letargo de, bueno, sí, pues bueno, no va a pasar nada, no sé qué más. Y ahí es donde empieza. Recuerda que el pecado no se te va a revelar directamente por las consecuencias. Si cada uno pudiera ver delante de él las consecuencias que provoca el pecado, nadie pecaría. O sea, eso es el proceso que habla Santiago, que tú eres atraído y seducido. Y una vez que hayas sido seducido, lo que deja el pecado es la muerte. O sea, habla de un cristiano frío porque un pecador, uno que no está salvo, ¿de qué se enfría? Si ni siquiera. Exacto. De hecho, él o sea, se no. deleita en pecar. O sea, esas Él personas se no mofa en entran. el pecado. Y podemos Pero caer en pecados groseros. Sí. Pero de alguna manera Dios nos va a traer de nuevo a nosotros. Sí. Claro, hermano, no esperemos A llegar a ese punto. llegar a ese punto. Que podamos ver las alarmas, que podamos ver, exacto, miremos para nuestra pizarra espiritual. Oye, hoy no oré, hoy no leí la palabra, hoy no estudié, o sea, ámate, y el día que tú no quieras orar, tienes que orar doble. Y el día que no quieras leer, tienes que leer doble. Fuérzate a hacerlo. Y me gusta mucho la parábola, no quiero extenderme mucho porque prácticamente me estoy cogiendo la clase. La enseñanza que trajo Cristo, cuando el Señor le dijo, estaba el padre que le dijo a su hijo, ve necesito que hagas algo. Y el hijo dijo, sí, papá, no te preocupes, yo lo voy a hacer. Y no lo hizo. Y sin embargo, está el otro que dijo, hijo, a más falta que haga, y fue regañadín, que no sé qué más, pero fue el que lo hizo. Le dijo que no lo iba a hacer. No lo iba a hacer, pero al final lo hizo. Sí. Entonces, ¿quién hizo la voluntad de Dios? El que fue a regañadientes. Muchas veces nosotros no queremos orar, pero tenemos que levantarnos y tirarnos de rodillas. Señor, perdóname, primeramente por lo que no tengo deseo ni darte gracias. Perdón, pero eso es lo que quiere Dios. Que aún arrastres, vengas y ores y le pidas a Dios. Y cuando no quieras, abre tu Biblia, fuérzate a leer tu Biblia. Tú no puedes esperar a que tú tengas deseo en tu corazón. Tú estás batallando con un corazón perverso en gran manera. Como dice Jeremías, dice, mi corazón es perverso, es macabro. Lo que tenemos nosotros es el diablo de nuestros sentimientos. Fue Cristo quien lo compró. No sé, esa es la realidad. El creyente, el que está sellado por el Espíritu Santo, va a divagar como oveja. El mejor ejemplo es que somos ovejas. Las ovejas, nada más que tú le das un chance y ya se van por y tiene que venir. Como el hijo pródigo. Exactamente. ¿Por qué el cayado tiene la onda? El palo es para éntrate. Y el cayado es para rescatarlo del hueco que se metió y después traer el camino. El mejor ejemplo que Dios usó fue que nosotros somos esas ovejas. Necesitamos el palo para entrar y a veces cuando caemos, ese cayado que nos ala para volvernos a traer el camino. Sí. ¿Es así? Bueno, así es. Amén. Muy bueno. Así es. Entonces, tenemos que saber la diferencia entre lo que son los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Porque a veces pensamos y oímos eso, lo que estaba diciendo Lucía, todos somos hijos de Dios. Y inclusive por ahí han salido, todos somos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios, la Biblia lo dice.
Están los hijos del diablo, que eso éramos nosotros. Cuando nosotros no teníamos a Cristo, éramos hijos del diablo. Y las obras y los deseos del diablo nosotros los hacíamos y los practicábamos. Y nos deleitábamos en eso. Nos gustaba hacerlo cada día más. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Sí? Sí, es cierto que el diablo era un ángel el más hermoso y el más que estaba cerca a Dios. Sí. Era uno de sus consentidos. Sí, bueno, era un ángel precioso, lo dice la palabra. Era un ángel precioso. Lucero de la Pero pecó, se enorgulleció y el Señor lo arrojó de su gloria, de su presencia. Es de lo que estábamos hablando precisamente ahorita. Él quiso ser más que Dios. Él quiso ser más que Dios. Ujú. Bueno, hermanos, ya a las 8, un cuarto para las 9, pues quedamos aquí en la nota, bueno, no, ya la nota, ya sería aquí en el punto número 2. No, en el punto número 2 porque Javier va a decir, no avanzaron. ¿En el 2? quedamos en el punto número 2 para que empecemos con, si el Señor permite, la semana que viene con Primera de Crónicas, el primer libro de Crónicas, capítulo 29, 11. Y ahí aquí es donde desarrolla. Y todavía sí hay un poco que podemos hablar. ¿Ok? ¿Alguna pregunta más antes que cerremos? ¿Comentario? ¿Mm? Ya pregunté mucho. Es bueno eso. Está bien. Me felicito. Me felicito que pregunte. Yo también soy preguntón. El que pregunta aprende. El que se queda callado, pues. Sí, por favor. Bueno, pues hemos quedado en la clase número 35 todavía, en la página 222, en el punto número 2. Y la semana que viene, si el Señor lo permite, terminamos. Dios les bendiga a todos y nos vemos la semana que viene.